Esto les llega a ustedes al correo. El link con la nube. ¿El correo de Erwin? No sé, pero me llega. Porque a mí me llega un correo diciendo que está ya está arriba la presentación. Ya. Entonces, bueno, una de las razones, además de lo que es práctico, la parte práctico-productivo, lo que tiene que ver con la ética, es la económica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, Europa exige tiene un estándar de bienestar animal superior al resto del mundo, y eso lo hace valer al momento de hacer negocios con otros países. O sea, si no cumplen con el mínimo que ellos te exigen, no puedes exportar. ¿Ya? Por eso, desde el punto de vista económico, es importante también el bienestar, ¿no es cierto? Y, como les decía, estas normas de bienestar pueden generar restricciones a la importación. ¿Ya? Y en el caso de querer hacer acuerdos comerciales, lo mismo. Puede significar restricción. En el mismo Tratado de Ámsterdam, donde se definió que los animales de granja son seres sintientes, se establece en el artículo 30 que las importaciones y exportaciones pueden ser prohibidas con base en la moralidad pública, políticas públicas o seguridad. Pero estas prohibiciones o restricciones no deberán constituirse en un medio de discriminación arbitraria o restricción disfrazada al comercio entre los países. Bonitas palabras, pero que no, en general no se entienden. ¿Ya? Ahora, porque todas estas son cosas, la moralidad pública, las políticas públicas, son cosas que están, la moralidad pública algo depende de cada, digamos, de cada país, de cada idiosincrasia. Entonces, son cosas que están ahí como en el limbo, y al final, cuando hay temas económicos, te cierran las puertas o te abren las puertas para la importación de carne. También existe un tema legal. En Chile, como les decía, hay una norma. Yo se las les voy a enviar dos de los artículos para que la próxima semana tengamos una prueba, digamos, un control de eso. Y se va a hacer uno a uno. Y hay legislaciones, ya sea en granja, en transporte, en planta fanera. Sí existen esos tres ítems, por lo menos. Y hay varios ejemplos de cada una de estas cosas. Por ejemplo, en la granja, las gestaciones individuales. Son las hembras que están enjauladas. Desde el 2013 ya están prohibidas. En el caso del transporte, bueno, en Chile hay una norma establecida, Europa tiene una norma establecida. Por ejemplo, allá los camiones están monitoreados por GPS. Hay países donde el transporte se realiza en container acondicionado ambientalmente, entonces ni siquiera te das cuenta que circulan cerros en esos camiones. Ya sea, y en la planta faenadora también hay algunas reglas nuevas, digamos, con respecto al tipo de sacrificio, cuánto tienen que esperar en el corral de espera, la capacitación de la gente, etcétera, etcétera. Y hay una cosa que ya se implementó, que es el tema de la no castración. 2018. La castración quirúrgica. Y hay dos formas de evitarla. Una es
o hacen castración con, por ejemplo, aplican lidocaína, que tiene que ser 5 minutos antes de que hagas la castración propiamente tal, que genera un montón de, por la cantidad de mano de obra que hay, por el tiempo que hay que esperar, es súper dificultoso. Porque con poca gente, tiene que esperar no sé cuánto rato. Entonces muchos productores, no acá en Chile, en Europa, decidieron no castrar. Aunque es complejo porque como se faenan cerdos cada día más pesados, esos cerdos pueden, las canales esas pueden quedar con una macho. Pero ¿cómo manejan el sabor de la carne? ¿Cómo? ¿Cómo manejan el sabor de la carne? Hay que faenar más juntos. O hacer inmunocastración, que es el otro sistema, en el fondo una vacuna que bloquea la GNRH, por lo tanto no se produce no se produce la testosterona. ¿Ah? Se inhibe la producción de testosterona. Y hay otras feromonas. Desarrollo de TikTok. Que para el mercado nacional son 100 kilos, 25 100 kilos, para el mercado de exportación sobre 120 kilos. Bueno, hay 5 libertades, el bienestar se mide a través de 5 libertades que son como propias de los seres, de los animales. Estas son las antiguas, como se medía antiguamente, donde el animal tenía que pararse, poder echarse, poder darse vuelta, acicalrarse y estirar las extremidades. Esas eran las 5 formas de medir. Hoy día eso ha cambiado. Y básicamente lo que se establece es que los animales tienen que estar libres de hambre y sed, libres de incomodidad, comportamiento normal, o sea, sin que puedan expresar su comportamiento normal, sin estereotipias, libres de temor, libres de dolor y enfermedades. Estos son los indicadores de bienestar que están hoy día, que funcionan actualmente. ¿Cuáles son las pros y las contras de las 5 libertades? Lo primero, bueno, tiene ventajas que hay un acuerdo general y todas las evaluaciones tienen que ver con estas 5. Están todos de acuerdo en que estas son las 5 cosas que hay que medir, ¿cierto? De diferentes maneras, pero en general todos concuerdan en esos puntos. Y que es una guía clara para la evaluación general del bienestar animal. ¿Ya? ¿Cuáles serían las desventajas? Que son estados ideales, libre de dolor, libre de miedo. Si tú le vas a hacer el tratamiento a un animal, es imposible que esté libre de miedo, porque va a tener que manejarlo, va a tener que curiarlo, va a tener que hacer algo para evitar. Estos son animales grandes. Entonces, tienes que evitar que una persona pueda salir herida, digamos, de esta situación. Y hay libertad de conflicto, que es lo que les comentaba recién. ¿Ya? Ahora, una cosa que es importante, que el bienestar siempre puede ir mejorando. Puede ir haciendo, por ejemplo, inversiones de forma progresiva para ir mejorando el bienestar de tus propios animales. Mejorar los comederos, mejorar el acceso a los comederos, mejorar el acceso al agua, mejorar la ventilación, y ahí la capacitación de la gente. Ahí tú vas superando tu ventaja de eso. En general estamos hablando no de un ideal, sino que por eso mismo no se habla de un ideal, sino que de un aceptable y un deseable. ¿No?
Ahora hay que considerar que no todas las necesidades tienen el mismo estatus. Comer y tomar agua siempre van a estar en la base de la pirámide. De ahí partimos construyendo los demás hacia arriba. Hay una prioridad de necesidades, ¿cierto? Por lo tanto, el sostenimiento de la vida va a estar por sobre el sostenimiento de la salud. El sostenimiento de la salud va a estar por sobre el sostenimiento de la comodidad. ¿No? ¿Están de acuerdo? Sí. Aquí es un poco como un medidor de cada una de las dimensiones que conversamos, de la nutrición y el agua, del dolor, de estar libre frente al estrés ambiental, de estar libre del miedo y de poder tener la conducta más normal posible. Hay formas de, por ejemplo, cuando tú juntas animales, puedes mejorar. Los animales, los cerdos son animales gregarios que tienden a hacer jerarquías. Por lo tanto, cuando tú juntas unos animales en un corral, van a pelear hasta que el que gana las peleas es el top, digamos, el número uno, y así se van jerarquizando. Entonces, tú puedes hacer cosas para disminuir ese estrés. Por ejemplo, puedes poner juguetes para que los animales, puedes poner, hay unos canastos grandes con paja donde los animales desvían su atención de los otros animales y disminuyen las agresiones. Esas agresiones pueden terminar en, bueno, generalmente se rasguñan la piel, se muerden la piel. Hay que recordar el día que los cerdos hoy día los cerdos no se le cortan los colmillos, por lo tanto las peleas son más peligrosas. No es que se vayan a matar ni se vayan a volver pero sí se rasguñan algo. Uno los ve, o sea, uno llega a un lugar, mira a los cerdos y dice, no, aquí estos cerdos se mezclaron, porque están todos rasguñados. Entonces, se escaparon del corral. ¿Existe la producción de jabalí? O sea, existe una producción de jabalí, pero es una cosa muy pequeña, ¿no? No hay, claro, no hay industrial, digamos. Y muchos de esos están mezclados con cerdos domésticos. Un poco extraño, pero bueno, se casan, sí, como en su desplaga, se casan, hay cuotas de casa, está autorizada la casa del jabalí. Entonces, a través de esto, claro, lo que les decía, uno puede medir de pobre a bueno cada una de estas dimensiones y puede sacar un promedio. Y con eso ya uno dice, mire, este criadero o este sistema está más bueno que malo, podría mejorar y dónde podría mejorar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que conversamos, que no es necesario ser etólogo, pero sí, generalmente estos estudios se basan en investigación etológica. Por ejemplo, el tema de la castración. La gente evalúa qué tanto impacto tiene un producto para, por ejemplo, la lidocaína o algún otro tipo de producto tópico para bajar el estrés de la castración, el dolor y todo eso. ¿Cómo lo evalúan? Midiendo el llanto de los lechones, los gritos. Entonces, eso se puede medir a través de alguna tecnología, digamos. Tú puedes diferenciar si existe o no existe diferencia entre ponerle la lidocaína o simplemente castrar al chancho lo más temprano posible. En todo caso, existe también el dilema ético donde te dicen, no, pero hay que castrar ya, o sea, da lo mismo si tú lo puedes medir o no. No es válido castrar, ¿no?
Esa es un poco la consideración que ha hecho Europa. No así en Estados Unidos, donde se hacen estas evaluaciones. Incluso el tema de las gestaciones agrupadas. Hay muchas hembras que sufren más en grupo que solas. Porque las 8 les pegan. No las dejan comer. Entonces, claramente, si uno al ojo, uno cacha que una hembra que está encerrada no va a estar mejor que una que está en grupo. Pero así todo, hay algunas que están mejor encerradas que en grupo. Pero en Chile existe ya el compromiso de que cada plantel nuevo tiene que ser, cada gestación nueva, tiene que ser con sistemas de crianza en grupo. Entonces, la evaluación de bienestar animal evalúa no una sola cosa, no es que sea el bienestar, sino que es un conjunto de variables que se miden y se saca un promedio y te dice si está en qué nivel está. Y estos indicadores se pueden ser evaluados a través de los animales o el medio ambiente. A través de los animales, ¿cómo lo medimos? Primero, si la gente que trabaja en un plantel está capacitada o no. Entonces, tienen el 50% de la gente capacitada y otro plantel tiene el 70%, bueno, está claro quién está mejor, ¿cierto? Entonces, eso lo puedes ver. ¿O cuánta gente capacitada tienes por animales? ¿Tienes una por 1000 animales o una por 500? Y ahí va mejorando tu nivel. Otra medida basada en el ambiente es el medio ambiente en sí. ¿En qué condiciones se encuentran las mangas? Si los pisos están con hoyo o están lisos, o si están demasiado lisos, los animales se caen, se refagan. O por ejemplo, si los fierros de los corrales están o están completos o están rotos. Todo eso. Y las actitudes en la crianza. O sea, como un poco lo que hablábamos. Animales criados en paja o animales criados en piso de cemento. Cuántos animales por corral, la densidad, etc. Y hay otras medidas basadas en los animales, que es la visualización del animal. Por ejemplo, la condición corporal. Una hembra fraca, hay un score de condición corporal que va del 1 al 5, uno más flaca, o sea, una desnutrida, digamos, caquética, y una gorda, obesa. Entonces ahí tú vas viendo. Lo obeso no es bueno, ni lo caquético es bueno, obviamente. Entonces tú puedes medir la condición. La medida que tiene muchas hembras en mala condición nutricional, eso obviamente va a bajar tu puntaje. La cantidad de cojeras o heridas. ¿Ah? Y otras lesiones que pueden aparecer. Problemas de patas generalmente. O heridas acá en la zona de la espina de la escápula. Todas esas cosas también, por ejemplo, cómo se ponen las inyecciones. Si las ponen mal o usan un producto demasiado corrosivo o mucha cantidad en un solo sitio de inyección, eso genera abscesos. Entonces, a la medida que más animales tengan absceso, también es una forma de evaluar el manejo animal, y también te baja el puntaje. ¿Bien? Esto es lo que veo. Bueno, también uno puede hacer indicadores basados en otras cosas, también, por ejemplo, fisiológicos. Después, ¿cómo medir? ¿Ustedes saben cómo se podría medir? Me imagino que ya han pasado. Se puede medir el estrés de los animales, si hay alguna medición. Cortisol. Claro, el cortisol puede ser la feca o puede ser sanguínea, de suero. Hay varias formas de medirlo. El comportamiento, uno puede ver la cantidad de gritos que pegan los animales, el consumo de alimentos también,
hay animales que no se acercan a los comederos. La cantidad de muertos que tenga un criadero también es un indicador, podría ser un indicador de, o la cantidad de mortalidad que se produce en el transporte, o en el carga, o al momento de cargar los camiones que van a la fábrica, el nivel de lesiones y la calidad ya en la planta faenadora, que es la calidad de la carne y la calidad de la carne. Indicadores de estrés fisiológico, como les decía, uno podría, en general el estrés es una respuesta, pero esta respuesta, a la medida que se alarga en el tiempo, se transforma en una enfermedad, ¿cierto? En un distrés. En general el estrés es una adaptación, ¿no? ¿Cierto? Es una adaptación a un estímulo medioambiental. Y en general, cuando esta adaptación supera el control normal, es cuando empezamos con problemas de sobrevivencia, cuando el animal se muere o tenemos problemas reproductivos. Lo que les decía recién. Y en general, todo tipo de estrés tiene una fase aguda, que la vamos a caracterizar, y tiene una fase crónica. ¿Ya? Que quiere mover una curva de respuesta corporal, donde en el tiempo, donde tenemos una respuesta corporal, una reacción de alarma, un clásico, no sé, porque te metes a un corral y todos los cerdos empiezan a correr. Bueno, depende, a veces uno se mete a un corral, los chantes se le acercan como que tuvieran confianza, pero cuando lo tomas con un puro y uno se pone a gritar, entonces empieza la respuesta de alarma, como si estuviera pasando algo mal. Entonces, una fase de resistencia, que es cuando estos estímulos se van alargando en el tiempo, y una fase de decaimiento o de agotamiento cuando el animal ya superó, o sea, el estresor, digamos, superó fisiológicamente la resistencia del animal. Por ejemplo, acá tenemos cómo los factores, digamos, van afectando las formas de medición que nosotros tenemos, ¿cierto? Una medición era fisiológica, y había otra forma, cómo podemos medir el nivel de bienestar en un plantel, es a través de midiendo la mortalidad. Y cómo esa mortalidad varía dependiendo de otros factores, porque los estresores se van sumando. Por ejemplo, tenemos un cuadro aquí donde está la mortalidad, los meses del año y la temperatura. Y cómo eso afecta la mortalidad del transporte, la mortalidad en el corral de espera, y cómo la temperatura va variando durante el año. Entonces tenemos que el mes 1, bueno, la temperatura baja, va subiendo, y viene en el mes 8, 9, tiene un pic, y después baja nuevamente. ¿Y cómo se acompaña esta temperatura de la mortalidad? Va subiendo la mortalidad, ya a un nivel de temperatura, digamos, la mortalidad empieza, digamos, a subir de forma importante, ¿no es cierto? Generalmente los cerdos, en condiciones normales, de mejor se adaptan entre 15 y 20 grados. Pero en este caso es donde mayor mortalidad se produce. ¿Por qué? Porque está frente a un estrés, porque es cuando los cargan en los camiones. Lleva un estrés importante, no es menor. No es menor cargar animales de 100 kilos para arriba. No es que vayan así felices al camión, sino que hay que cargarlo. Hay formas de cargarlo para evitar todos estos problemas. Por ejemplo, cargarlo de A5, no cargarlo de grupos de 20, porque se frena el primero y los otros siguen.
subiendo, digamos, o que los va empujando, entonces se produce un trago ahí, y los animales no son. Entonces, bueno, la primera fase del estrés es la fase de alarma, y se caracteriza por cuando uno se asusta. La frecuencia cardíaca aumenta, cuando hay un temblor, un terremoto o lo que sea, donde uno pasa un susto. Aumenta la frecuencia respiratoria, o cuando uno va a hacer una presentación, o cuando va a una prueba, pasa lo mismo. Proceso de alarma. Vasoconstracción periférica y se queda la mucosa. Esas son las características. Después viene una respuesta, una fase de resistencia, donde aumentan las hormonas del estrés, aumenta el metabolismo de la inflamación, o sea, metabolitos de la inflamación como las proteínas de fase aguda, hay mayor cantidad de vocalizaciones y hay un efecto sobre la respuesta inmunitaria. Y una fase que es la final, que es la de agotamiento, donde ya superaste toda tu capacidad de respuesta. Y hay un efecto sobre la inmunidad, por lo tanto hay mayor presencia de enfermedad, prevalencia de enfermedades, aumento de la mortalidad debido al aumento de la enfermedad, depresión y apatía. ¿No? Bueno, ¿cuáles son los factores estresantes? Ya no, me imagino que ya deben tener una idea bien clara, que es la gente, el ambiente y las interacciones sociales entre los mismos animales. Como les decía, cuando uno, incluso dentro del tipo de gestaciones en jaula, cuando uno pone una hembra vieja con una hembra chanchilla al lado, esa hembra sufre mucho, la chanchilla, porque la otra la agrede todo el rato. De hecho, no es recomendable poner hembras preñadas, chanchillas, cerca de una hembra muy adulta, porque la agrede generalmente, entonces esa hembra sufre. Bueno, los factores estresantes, bueno, derivan de los malos manejos, como les decía, si va a cargar un camión, carga los cerdos de A5, de grupos de A5. ¿Ya? No es tan fácil tampoco, pero estamos hablando de un esperable, ¿no? Factores estresantes internos, que son las peleas entre los cerdos, y factores estresantes que tienen que ver con ese tipo de problemas. Instalaciones. Por ejemplo, si uno está cargando animales, y la manga, por ejemplo, la manga por donde van los animales tiene, porque generalmente son mangas cerradas, donde no hay, donde es una manga cerrada pero continua. Si esa manga cerrada tiene un hoyo, por ejemplo, a ambos lados, el cerdo inmediatamente se va a frenar. Va a generar el taco que les comentaba. Si ve una sombra, también se va a frenar, no va a seguir, porque todo eso, ustedes saben que los cerdos son animales presa. Entonces estos animales están preparados, digamos, para escapar, digamos, y para evitar los peligros. Entonces, como les decía, estos factores van sumándose cuando uno tiene que cargar un camión. Generalmente, no todos los cerdos son del mismo porte. Hay chicos, medianos, generalmente, o sea, lo ideal es que todos sean como una maquinita. Pero eso no pasa. Generalmente hay chanchos que son punteros y va sacando esos cerdos. Tenéis que ir seleccionando. Después hay que meter esos cerdos y meterlos en una manga para que avancen. Después que se suban al camión o que suban la rampla, que también es otro tema. Las ramplas son empinadas, ojalá no más de 20 grados. Entonces, del suelo, digamos, a la rampla debiera ser una inclinación más de 20 grados.
Y todas esas cosas van generando más estrés. Las densidades que se usan dentro de los camiones es más alta que la densidad donde los cerdos se encuentran. Golpes al momento de cargarlo, porque se asustan. Ellos mismos se sube uno arriba del otro, uno paga, el otro se sube. Son bien complicadas las cargas de cerdo. La falta de alimento y la falta de agua. ¿Cuáles son los indicadores conductuales de bienestar? Conductas no deseadas, como por ejemplo esa hembra que está moviendo el fierro. Conductas anormales. Por ejemplo, cuando un animal tiene, por ejemplo, una de las conductas normales que uno ve es cuando las mismas madres matan a sus lechones. Básicamente por el dolor. Hay hembras más agresivas, matan a sus propios lechones. Conductas que indican problemas en la infraestructura. Por ejemplo, que la hembra no se pare, o que la hembra no se pare a comer, o que esté, no sé, por una jaula y esté solamente hacia el lado porque al otro lado hay un fierro que la está molestando. Lo ideal es tener conductas normales y deseadas. ¿Y cómo podemos tender a eso? Haciendo mejoramiento ambiental. Por ejemplo, poniéndole paja a las hembras que están pariendo. Hay otros sistemas, por ejemplo, hoy día donde hay varias, se ponen varias en una sala de maternidad, hay varias jaulas de maternidad. Dentro de esas jaulas hay unos sistemas donde se sube una pequeña puertecita donde los lechones salen y hacen como un juego, digamos, conviven dentro de un patio. Entonces les voy a mostrar unos videos cuando ya pasemos a la parte de maternidad. ¿Eso qué hace? Que disminuye el estrés cuando los vaya a juntar la alegría. Ya los grupos ya se conocen, entonces ya pelearon ya por su lugar. Entonces, en el momento de la junta, digamos, que al lado de la alegría ya no disminuye la ansiedad. Entonces, bueno, hay conductas deseadas. Una conducta deseada es que las hembras les gusta tener paja, digamos, eso es paja. También acá al lado se ve que también están, esta hembra no está en una jaula. Ahora, ¿por qué los animales, por qué creen ustedes que las hembras paren en jaula y no así como esta? En un espacio abierto. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué puede pasar? Generalmente lo que pasa es que las hembras aplastan a los lechones. Los lechones se acercan mucho a la hembra y eso genera, porque a veces la temperatura ambiental no es la adecuada, o los lechones se quedan, no sé, con mamando y la hembra se paró a comer, después la hembra se echó y aplastó los lechoncitos. Es por eso básicamente que no hay, no se manejan con espacios abiertos, como ya hay jaulas de maternidad. Incluso se les ponen barras a estas jaulas, porque cuando la hembra se pare, esas barras cuando la hembra se para suben, y cuando la hembra está parada, bajan las barras. Entonces, cuando las barras están así, la hembra no puede sentarse de una, sino que se tiene que ir acomodando. ¿Ya? Bueno, lo otro ¿qué otros indicadores de bienestar tenemos? Son el tema de las lesiones. Lesiones por usar picanas eléctricas que no se pueden usar, resbalones y caídas por problemas de mala infraestructura, porque el piso no es el adecuado, porque tienen hoyos los pisos, o porque
o no son ranurados. ¿Qué otros indicadores de bienestar tenemos? A nivel de planta fanadora, vemos los problemas de lesiones en diferentes cortes, petequia, la pelea entre individuos, durante especialmente cuando uno llega a los corrales estos de espera en las plantas, como ya llegaron y se relajaron, ya el alimento y comida, empieza a generarse este tema de la jerarquización. Y otro era lo que comentamos recién, la cantidad de cortes con carne con palia sudativa y suave, y dura, firme y dura, firme. Este otro tipo de lesión que tiene que ver con las fracturas, pero esto ya puede haber dos tipos de causas. Una, que el manejo sea demasiado inadecuado, o por ejemplo que hay un desbalance fósforo-calcio, que no haya suficiente fósforo ni calcio para el depósito en los huesos. Y se producen estos problemas especialmente cuando hay desbalances por el uso de enzimas de forma inadecuada. Otros indicadores de bienestar. Esto se puede producir también por problemas, por ejemplo, en el cuello, cuando uno hace tratamientos con productos demasiado irritantes. También hay otros problemas, como son las muertes al arribo, donde se juntan varios factores. Primero, el ejercicio, el aumento de temperatura, hay un factor genético, aunque se han eliminado los genes que predisponen a este tipo de problemas, como el estrés porcino, como dije, la metano, y el estrés en sí mismo, ¿ya? Lo que significa el transporte, el viaje, la selección. Ya, vamos a hablar de algunas características fisiológicas de los cerdos que nos caracterizan respecto del manejo. ¿Es cierto? De cómo debemos manejar a estos animales, teniendo en cuenta las características de estos animales conductuales y fisiológicos. Entonces, el cerdo es un animal, como todo, que siente miedo a lo nuevo, digamos, a lo novedoso, y ahí reacciona generalmente de forma rápida. Por ejemplo, si tú te metes al corral, como decía, y vas a tomar muestras y tú veas a un cerdo y ese cerdo se pone a gritar, los chanchos se ponen a correr, te pasan por arriba de la cabeza, se quieren saltar al corral de al lado. Y hay que tener alto cuidado, digamos, con las rodillas, con la gente, además del tema de los cerdos. El cerdo no tiene capacidad para resolver, no tiene glándulas sudoríparas, por lo tanto, jadea, pierde así el calor. Es un animal, además, que tiene una conducta de osar. Generalmente cuando uno pone un cerdito o varios animales en un corral nuevo, lo primero que hacen es empezar a buscar, a oler, a reconocer el como decía, son animales gregarios, por lo tanto tienden a estar en grupo, pero a la vez son jerárquicos. Entonces ellos generan un ordenamiento jerárquico dentro de su... en el que menos come, siempre va a ser el más chico. Y hay cerdos que generalmente dominan, y hembras también que dominan su ámbito social. Tiene una visión de 330 grados, pero le cuesta identificar lo que está viendo.
Por lo tanto, y eso está bien por un animal de ese tipo, si la alarma les tiene que funcionar rápido. A él no le sirve saber que el león está a 2 metros, sino que le interesa saber que el león está, que lo que está allá podría ser un animal que se lo quiere comer. ¿Ya? Tienen un sistema, un olfato muy bueno, un sistema de audición bien desarrollado. Posee una inteligencia y capaz de memorizar personas y lugares con una buena o una mala experiencia. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos barracos como sementales, y esos barracos tienen que ir a una sala de monte, que se le llama, que es donde el barraco salta un maniquí, se le hace la extracción de un semen, el barraco siempre tiene que identificar esa zona como una zona placentera. ¿No? Nunca con algo, con ruidos, ni con golpes, con nada de ese tipo. El animal tiene que saber que es un lugar donde no hay la pasar bien. Entonces, eso es importante, considera, ¿ya? Y bueno, son animales estresables que expresan sus sentimientos, van a gritar, van a estar contentos si o sea, uno los ve, van a jugar. Generalmente los animales, cuando dependiendo de las temperaturas y las condiciones, generalmente los animales se encuentran comiendo y estableciendo relaciones entre sí o descansando, ¿ya? Vocalizan cuando sienten dolor, gritan. Y el grito del cerdo es una herramienta de defensa. Cuando lo agarra un animal de presa, ¿cómo se llama? El cerdo grita, el grito es tan fuerte que induce que lo suelten. No sé si han estado cerca de un cerdo gritando, pero el ruido es el que llega al tímpano, de otro nivel. Tienen una capacidad móvil importante, retroceden, dan vueltas de forma rápida, saltan, reaccionan rápidamente frente a cualquier impacto. Por eso también es peligroso, porque de repente tú estás con otros animales y tomas a uno para hacer un tratamiento o para tomarle una muestra, y los otros empiezan a correr. Hay animales que retroceden de forma brusca y te pueden partir la rodilla. Entonces, siempre los operarios tuvieron lo que quieran para la protección personal. ¿Ya? Quería mostrar una cosita porque ya creo que esto es último, ¿sí? Antes de terminar. O sea, no estoy compartiendo ahora. Lo último, estamos casi, ¿no? Lo último que son los compromisos de bienestar animal de la Asociación de Productores de Cerdo de Chile. ¿Cuáles son los compromisos? Los anteriores como en definición. Todas las empresas cuentan con una política de bienestar, ¿cierto? Tienen que tener capacitación, cumplir con las normas del SAT, letreros, digamos, que digan lo que se puede, lo que no se debe hacer, ¿ya? Todas las granjas porcinas cuentan con un encargado de bienestar animal en forma permanente, que puede ser un veterinario o cualquier otro profesional, generalmente la gente que trabaja ahí. Los encargados de bienestar animal están capacitados por el SAC. A partir del segundo semestre del 2018, todas las empresas se someterán a un proceso de auditoría y certificación por parte de un tercero para garantizar las buenas prácticas de bienestar animal. Eso no está eso es
Eso era una buena intención. Todavía no está, hay empresas que sí pero no, esas empresas no lo hacen de forma autónoma, no es que ellos contraten un certificador. Muchos laboratorios, por ejemplo, los que venden de inmunocastración, contratan a un certificador. ¿Ya? Que en el fondo es un certificador autodenominado certificado porque no hay ningún certificador que yo sepa que esté certificado por la OIE, por alguna organización internacional de bienestar animal. ¿Ya? Pero sí, bueno, hay gente que está validada en el mercado. Los CETA se encuentran bajo la supervisión de un veterinario, resguardando su estatus sanitario, quien establece los tratamientos en caso de identificar alguna enfermedad o una lesión que afecte su bienestar. Todas las empresas tienen un veterinario, ya sea un asesor o un veterinario blanco. Los cerdos se encuentran bien alimentados y cuentan con agua de bebida de calidad a libre disposición. Por su parte, el alimento es formulado y balanceado por un veterinario agrónomo profesional de nutrición animal a la medida de los animales según su requerimiento. O sea, en el fondo son como los del desde. A partir del 2018, esta lo comentaba, todos los nuevos proyectos de crianza de cerdo para su aprobación utilizarán sistemas que aseguren 2/3 del tiempo del total de la gestación en corrales colectivos. O sea, puede tener a la hembra encerrada hasta los 28 días y después ya la suelta, las mandas a los corrales. Esta era otra intención. Durante el 2008 se realizará un estudio que nunca se hizo para evaluar las mejores alternativas y manejo de gestaciones colectivas para las instalaciones ya existen. Las gestaciones con los sistemas de gestaciones colectivas son de dos formas. Tú metes un montón de hembras en un corral con un comedero. Es una forma donde antes tenía un corral de engorda y tiene una gestación. O tiene sistemas que son como sistemas comerciales, donde, en el fondo, ¿cuál es la gracia? Que el momento crítico de la gestación agrupada son dos. Una es cuando las juntas y lo otro es cuando las alimentas. Entonces, hay sistemas donde tienes un crotal electrónico, donde tienes un sistema de alimentación automática o electrónica. Entonces, que consta de una entrada y una salida y un comedero. Entonces la hembra, cuando quiere comer, ingresa por esta manga. Esta manga le lee, el computador le lee, digamos, le abre la puerta y después la hembra come y sale por el otro lado. Y así sucesivamente. Y hay otros sistemas que son de auto, porque las hembras entran y salen por la misma puerta. ¿Ya? Y que en el fondo es como con una ayuda. Entonces la hembra entra, puede entrar varias veces hasta que se consume su alimento, que se consume su cantidad. Porque la hembra no puede comer 20 kilos durante la gestación. Es una etapa donde los animales se encuentran con una alimentación restringida, entre 2 y 3 kilos. Y esos son los sistemas comerciales. Y el sistema clásico, que es meter a las hembras en un corral, digamos, donde antes se criaban chanchillas, por ejemplo, y se meten en un grupito y se las alimentan. ¿Sí? ¿Ya? Después, cuando pasemos a la parte de gestación, después, a partir del año 2018, los productores porcinos dejarán como práctica el corte del colmillo. Eso ya, el corte del colmillo ya venía de antes. A partir del 2020, los procedimientos quirúrgicos serán adaptados según las recomendaciones del Comité de Bienestar Animal y la OIE, de manera a aumentar el confort y bienestar de los animales. ¿Ya? Y aquí viene la parte de la transfección quirúrgica, que todavía sigue siendo transfección quirúrgica máximo hasta los 7 euros. Esa es la recomendación actual. No hay obligación de utilizar métodos, lidocaína, algún otro sistema que disminuya el dolor.
Entonces, eso es un poco lo que les quería comentar hoy día. ¿Ah? Sí, la otra semana les voy a mandar la información.